Buenas noches para todos. Mi nombre es Carolina Tobón, soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad CES. Estoy en nombre de todas mis compañeras residentes de pediatría quienes preparamos esta charla sobre consideraciones en pediatría para la enfermedad COVID-19 que en este momento nos atañe. Es importante aclarar que todo el contenido de esta presentación es la actualización de la información hasta el día de hoy. Día a día sale más información, así que es posible que los datos vayan cambiando con el paso del tiempo. Vamos a empezar con un poco de epidemiología, ya que varía un poco la epidemiología de los niños respecto a los adultos. Menos del 1% de los casos en el mundo son en menores de 10 años y para los niños la edad promedio de aparición es a los 7 años. La revisión más grande que se hizo de la literatura de niños con COVID-19 en China mostró que no hay ninguna diferencia significativa entre los sexos y la transmisión puede ser por contacto, por gotas, por aerosoles y hay reportes de transmisión fecal oral, ya que puede persistir positivo en el hisopado rectal, incluso cuando está negativo en el hisopado nasofaríngeo, hasta por 13 días después de superados los síntomas. El tiempo de incubación en esta población es similar a los adultos, 1 a 14 días con un promedio de 3 a 7 días para generar los síntomas. Los casos graves, como ya muchos han oído, son mucho menor en proporción respecto a los casos en adultos, solamente un 2.5 a 5.9% según las series, comparando con los casos graves en adultos que son aproximadamente 18.5%. Y en esta población sí que es importante la prevalencia de comorbilidades y la asociación de complicaciones, que ahorita vamos a ahondar un poco más sobre eso. Y según la edad, definitivamente son los niños menores de 1 año los que tienen mayor riesgo. A medida que los niños crecen, menor riesgo de enfermedad grave. Y la mortalidad total es de 0.04%. Pensaría uno entonces, ¿qué va a estudiar COVID-19 en pediatría? Sí, pero los casos graves son absolutamente devastadores y lo que también es muy importante, los niños son los principales transmisores de la enfermedad a los adultos. Se han establecido ciertas hipótesis en cuanto a por qué los niños se infectan menos que los adultos o por qué tienen una enfermedad más grave. Dos de las más importantes son estas. Sabemos que el virus se une a la enzima convertidora de angiotensina en el parénquima pulmonar, ya que esta actúa como receptor que es necesario para que el virus entre a las células epiteliales alveolares. Los niños y sobre todo a menor edad tienen menor expresión de esta enzima en el parénquima pulmonar, por eso se ven un poco protegidos. Además, los niños son más susceptibles a infecciones virales. En esta época, los lactantes, por ejemplo, pueden tener entre 6 y 10 episodios de infecciones virales en un año, lo cual puede generar anticuerpos que generan una reacción cruzada de protección en contra de coronavirus. Acá es importante mencionar, en cuanto a factores y de riesgo, está comprobado que el asma no es factor de riesgo, ni para infección grave, ni para enfermedad grave. La clínica también difiere un poco de los adultos. La gran mayoría de las veces son niños que van a tener manifestaciones leves y indistinguibles de una gripa por cualquier otro virus, no van a tener fiebre y neumonía. Los síntomas duran 1 a 2 semanas más o menos, con una fase de detoxificación de más o menos 3 a 4 semanas. La fiebre es variable, incluso hay series que reportan que hay más fiebre en los adultos que hay en los niños, ocurre en 40 a 60% de los niños y en cualquier momento de la enfermedad. La clínica, esta es la clasificación según la Organización Mundial de la Salud, está clasificada en asintomática, pacientes que no tienen clínica, que tienen imágenes normales, pero que tienen PCR positiva para coronavirus. Estos son el 15% de los niños quienes son los más importantes para transmitir la enfermedad, ya que no nos damos cuenta que tienen síntomas, pero están en contacto con población de mayor riesgo, como por ejemplo los adultos mayores. Pacientes con enfermedad leve, que no tienen neumonía, solo tienen infección del tracto respiratorio superior. Los síntomas son variables, indistinguibles de cualquier otra gripa, fiebre, fatiga, mialgias, tos, odinofagia, rinorrea, estornudos, incluso síntomas gastrointestinales, aunque en una mucho menor proporción, es un poco más raro. El examen físico, lo único notable en los casos leves va a ser congestión en faringe y no habrá anormalidades a la auscultación. Los pacientes con enfermedad moderada van a tener neumonía leve, con fiebre y tos que va progresando a tos productiva, puede haber sibilancias, no hay definitivamente la moderada, no hay hipoxemia, no hay disnea, no hay requerimientos de oxígeno suplementario.
Los paraclínicos pueden ser normales, pero la TAC puede mostrar algunas lesiones pulmonares que ahorita vamos a ver cuáles. El paciente con enfermedad grave, que es un paciente que siempre se debe hospitalizar, es un paciente con taquipnea, definida por la OMS como una frecuencia respiratoria mayor de 70 para menores de un año o mayor de 50 para mayores de un año. Una saturación de oxígeno menor de 92%, manifestaciones de hipoxemia importante en pediatría como el uso de músculos accesorios, la cianosis, la apnea, la somnolencia, supremamente importante para reconocer la falta de oxígeno en el sensorio, rechazo a la alimentación, dificultades para la alimentación o la deshidratación. Y ya el paciente crítico, que es el paciente que más, digamos, el que más miedo le tenemos, el paciente que más rápido se tiene que actuar, desde todos los momentos se tiene que actuar rápido, pero sobre todo esto, es el paciente que evoluciona a síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, pero con presentación pediátrica, falla respiratoria, choque, encefalopatía, injuria miocárdica, falla cardíaca, trastornos de la coagulación y lesión renal aguda. El diagnóstico, igual a cómo se realiza en adultos, el estándar de oro es el aislamiento del microorganismo por medio de la detección del ácido nucleico viral. Se hace con PCR-RT específica para SARS-CoV-2 o COVID-19. Es importante que hay casos de falsos negativos dados por colección inadecuada, tiempo prolongado de almacenamiento. Se puede tomar de las siguientes muestras. Tiene mayor sensibilidad, como el lavado broncoalveolar, el aspirado bronquial o el esputo, pero estas muestras se deben evitar en lo posible ya que la generación de aerosoles es muy importante. Por lo tanto, generalmente se hace con hisopado naso y orofaringio. Es importante en esta población y más en la época en la que vamos a llegar que puede existir coinfección hasta en el 40% de los casos. Hay reportes de coinfección con virus sincitial respiratorio, con influenza, con micoplasma, citomegalovirus y adenovirus. Por lo tanto, es importante hacer una PCR para descartar otras infecciones. ¿Qué paraclínico le tomamos a los niños? El hemograma en los pacientes que vamos a hospitalizar nos puede ayudar mostrando ciertos hallazgos, por ejemplo una leucocitosis en el 70%, que en estos pacientes puede haber predominio de, puede haber como hallazgo relevante el predominio de la leucopenia en un 15% de los pacientes y muy pocos van a tener neutropenia. La PCR va a estar elevada solamente en el 14% de los casos y la procalcitonina en el 11% de los casos. ¿En qué nos ayuda la procalcitonina? A distinguir si hay coinfección bacteriana, si esta es mayor a 0.5 nanogramos por mililitro. Es importante también evaluar elevación del lactato deshidrogenasa para como factor pronóstico, el dímero D también es importante en casos graves, lo mismo que en adultos, las enzimas hepáticas, enzimas musculares, la prolongación de tiempos de coagulación y nunca olvidar en el paciente grave y crítico evaluar la función renal. En la infección no complicada, se toman paraclínicos solamente si el niño presenta fiebre. En estos casos se realiza hemograma, hemocultivos, PCR, procalcitonina si está disponible, porque sabemos que no está ampliamente disponible, transaminasas, iones y coagulación. Y en infección grave y crítica, incluyendo los que se admiten a unidad de cuidados intensivos, siempre se toma hemograma, hemocultivos, PCR, procalcitonina, transaminasas, iones, coagulación y falta notar aquí la función renal. Las imágenes, lo inicial siempre es la radiografía, que en el 32.7% lo que se va a ver son opacidades bivasales en vidrio esmerilado. La tomografía en el estadio temprano va a mostrar ciertos hallazgos como por ejemplo algunos nódulos periféricos, puede haber lesiones subpleurales con infiltrado inflamatorio localizado, puede haber consolidación con halo y la mayoría de las veces lo que vamos a ver son opacidades en vidrio esmerilado en el 60%. Ya en la forma de avanzado, el tamaño de esta lesión que vimos en estadio temprano se expande, la densidad aumenta, va a haber más consolidación, va a haber engrosamiento de los septos interlobulares, va a haber lesiones fibróticas y broncograma aéreo. En el estado crítico, las consolidaciones van a estar difusas, van a ser bilaterales, va a haber una neumonía multilobar. Básicamente se va a ver el pulmón blanco acompañadas de broncograma aéreo y puede haber densidades de lesión heterogéneas con opacidades en vidrio esmerilado y engrosamiento pleural. En el estadio de recuperación hay absorción completa de las lesiones hasta en el 10%. Las consolidaciones se convierten finalmente en opacidades en vidrio esmerilado y van disminuyendo gradualmente. Y
Residualmente hay 15% de lesiones fibróticas. Actualmente los neumólogos están estudiando las secuelas producidas por el SARS-CoV-2 en los niños, si producen neumopatías crónicas o no. ¿Qué se recomienda entonces tomar? La radiografía de tórax se toma siempre que haya sospecha de neumonía por SARS-CoV-2, COVID-19 en los niños. Se puede hacer inclusive una radiografía portátil de tórax. Y el TAC de tórax simple en este momento no se realiza siempre. La recomendación, según los lineamientos por la Asociación Colombiana de Infectología, es utilizar la presentación grave de la enfermedad con sospecha de neumonía y una radiografía de tórax que está normal, alteraciones radiológicas inespecíficas para descartar un diagnóstico alterno, pacientes que tienen curso clínico no esperado para detectar complicaciones y que se considere que el tomar esta tomografía tenga cambios en la conducta terapéutica. Ahora vamos a ahondar un poco en el tratamiento, que también hay cosas puntuales que difieren entre el tratamiento de los adultos y los niños. Estos son los 4 pilares. Y vean que estos 4 pilares tienen algo en común, una palabra común, que es temprana. La identificación temprana, por eso el umbral de sospecha debe ser altísima en los niños, ya que los síntomas son indistinguibles de cualquier otra gripa. El aislamiento temprano, sobre todo de los abuelitos y los adultos mayores, que muchas veces son los únicos cuidadores de ese niño. De hecho, en este momento los niños no deberían estar siendo cuidados por sus abuelos. El diagnóstico temprano y el tratamiento temprano, obviamente. Los casos de enfermedad leve, entonces, que no requieren hospitalización, pueden manejarse en la casa, siempre y cuando se pueda asegurar que el niño pueda tener un adecuado seguimiento, que la mamá o el papá o el cuidador entiendan las instrucciones que les demos y los signos de alarma. Entonces se hace un autoaislamiento con las medidas que hemos ahondado en otras charlas. Se puede dar antipiréticos, ojalá solamente acetaminofén, solo en caso de fiebre para disminuir el disconfort que produce la fiebre, mantener una adecuada hidratación, ojalá con suero oral o con otro tipo de líquidos, nunca gaseosas, nunca Gatorade, valga la pena la cuña para evitar este tipo de bebidas en la población. Y en los niños la lactancia materna con algunas consideraciones que vamos a mencionar ahorita para los neonatos y las maternas. Estos niños deben tener un adecuado seguimiento más o menos 24 a 48 horas después de que les dimos de alta para el manejo en la casa. ¿A quién se hospitaliza? Entonces, esto es lo que nos dice el consenso colombiano de la Asociación Colombiana de Infectología. Todos los niños que tengan factores de riesgo para infección grave, como por ejemplo los menores de 3 meses, cardiopatía congénita, hipoplasia pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades neuromusculares, desnutrición grave es supremamente importante, anemia o hemoglobinopatías, inmunodeficiencia, pacientes en tratamiento inmunosupresor. Miren que el asma no está aquí. Definitivamente, asma no es factor de riesgo para enfermedad grave. Todos los pacientes que tengan criterios de infección grave, que mencionamos ahorita, pacientes que tengan neumonía, puede ser una neumonía sin complicaciones, pero que tengan requerimientos de oxígeno suplementario. Importante también en pediatría, que no toleren la vía oral. Y esto también es muy importante, factores de riesgo sociales. Pacientes que vivan muy lejos, que no tengan un cuidador permanente, ya sea porque el único cuidador trabaja en la salud o trabaja abasteciendo con provisiones a la comunidad. Entonces estos pacientes se deben hospitalizar. Ahora sí, respecto al tratamiento, lo primero es el oxígeno suplementario, unas cuantas palabras. Se debe utilizar inmediatamente, veamos signos de hipoxemia, que ahorita hablamos de ellos. Esta meta de saturación más del 94% es en el niño grave, que vemos que está en choque o que lo vamos a intubar. Ese niño debe mantener una meta de saturación de más del 94%. Las interfaces que vamos a utilizar solamente de un uso, pueden ser cánulas de bajo flujo, pueden ser máscaras faciales. En cuanto a la vía aérea, se debe interpretar la falla respiratoria tempranamente y decidir una intubación orotraqueal temprana. Solamente hacer la secuencia de intubación si no hay una vía aérea difícil, como hemos mencionado en otras charlas. Si hay dudas en cómo manejar ese paciente, pedir ayuda a alguien que tenga mayor experticia en el manejo de la vía aérea en los niños. Se puede hacer preoxigenación en los niños pequeños. Algunas guías, la guía de la OMS, por ejemplo, lo menciona que se puede utilizar, así como el uso de ventilación mecánica no invasiva o
nasal de alto flujo, que son maniobras y dispositivos que generan aerosoles en mucha cantidad. ¿Qué se hace entonces? Idealmente mantener las precauciones de aislamiento contra aerosoles y la protección también del personal médico que realiza el procedimiento. Cuanto a las estrategias ventilatorias, que no vamos a profundizar mucho, pero algunas consideraciones que menciona la guía de la OMS es que se mantienen las presiones pico bajas, mantener una presión meseta menor a 30 centímetros de agua, una PIP de 5 a 8 centímetros de agua aproximadamente y un volumen corriente según la edad, niños más pequeños 3 a 6 cc por kilo, niños más grandes 5 a 8 cc por kilo. Es muy importante mantener un soporte hídrico, pero realizar un manejo relativamente conservador de los líquidos endovenosos, ya que el exceso de aporte hídrico se asocia con peor oxigenación y mayor mortalidad. Se utilizan bolos de 10 a 20 cc por kilo solamente en caso de choque. Se utilizan cristaloides. Únicamente se utilizan coloides tipo albúmina en el caso del paciente refractario al uso de líquidos y cuando el niño está en una unidad y bien vigilado. La OMS propone una meta de gasto urinario mínimo de 1 cc por kilo por hora. Para el choque, aquí quiero enfocarme en el diagnóstico del choque, que a veces de los niños esperamos a que se tornen hipotensos y se nos olvida que la hipotensión es el último estadio del choque en los niños. Hay otros signos que inclusive la guía de la OMS para COVID-19 nos menciona que son también sugestivos de choque. Ellos proponen que tengan 2 o más, con alteración del estado mental, taquicardia o bradicardia, llenado capilar mayor a 12 segundos. Pediatría, el signo de llenado capilar es muy importante, da mucha información. Recordemos que se hace aplicando presión en el lecho ungueal hasta que se torne blanco el lecho, despegar el dedo y contar cuántos segundos se demora en tornarse otra vez rosado el lecho. La presencia de pulsos débiles periféricos, el gradiente térmico, taquipnea, piel moteada o fría, rash petequial o purpúrico, elevación del lactato, oliguria, que a veces es la mamá la que dice, el niño está orinando menos, muy poquitos pañales le he cambiado hoy. La hipertermia o la hipotermia, miren todos los signos que podemos mirar antes de que el niño tenga hipotensión, definida aquí como una presión arterial sistólica menor al percentil 5. Y debe usarse tempranamente vasopresores una vez se utilizaron los bolos de líquidos y el niño persista con choque a pesar de los bolos de líquidos, que en este caso, para nuestros niños, diferente a los adultos, el vasopresor a utilizar inicial es la adrenalina. Y si no estamos todavía en una unidad, recuerden que la unidad de cuidado crítico no es un establecimiento físico, sino una actitud del personal. Se puede establecer la administración del vasopresor por vía periférica mientras se consigue un acceso central. Ahora mencionamos que hay casos de coinfección. Entonces las guías proponen iniciar antibiótico empírico si usted lo considera de amplio espectro en la primera hora si el paciente está en choque. También use antibióticos si sospecha una neumonía bacteriana y según las guías nacionales. Y recuerde que si el niño no está grave y usted sospecha neumonía, pues la primera línea es penicilina, amoxicilina, un betalactámico. Y el uso de oseltamivir en esta población si hay factores de riesgo de enfermedad grave por influenza, que son los pacientes menores de 5 años y especialmente los menores de 2 años. Aquí sí, enfermedades pulmonares crónicas como el asma, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, hematológicas, aquí incluye la anemia de células falciformes, metabólicas, que se incluye la diabetes mellitus, trastornos del neurodesarrollo, epilepsia, inmunosupresión, se incluye el tratamiento para VIH, obesidad y pacientes hospitalizados que tengan otros riesgos de complicaciones. Ahora, en cuanto a los agentes farmacológicos que mencionan las guías internacionales que se pueden utilizar y las nacionales contra COVID-19, se puede considerar el uso de lopinavir, ritonavir, caletra, la dosis según peso que está anotada aquí, y cloroquina y hidroxicloroquina, que tienen efectividad supremamente buena in vitro según los ensayos, pero todavía la evidencia para su aplicación en niños y en adultos todavía es muy limitada. El estudio, digamos que el que más citan respecto al uso de hidroxicloroquina, que fue el que usaron en combinación con acitromicina, solamente tuvo pacientes por encima de los 12 años y todos tenían una enfermedad leve, así que se puede considerar, la guía, el ASIN menciona que usted lo puede considerar solamente en casos graves y en los primeros 12 días de inicio de los síntomas. La combinación hidroxicloroquina-acitromicina en esta población no la recomendamos. Las charlas que se han hecho también de la Sociedad Colombiana de Pediatría mencionan que no es una combinación que en esta población se debe utilizar.
ya que el riesgo de prolongación del intervalo QT es un riesgo muy importante. Esteroides, aunque son conflictivos, las recomendaciones que hay entre distintas sociedades, la CIN dice que se puede considerar su uso en casos graves, como en síndrome de dificultad respiratoria grave, refractario, pacientes con encefalitis, con encefalopatía, con síndrome de choque tóxico, el paciente con choque séptico que es refractario a vasopresores, y lo que han utilizado los chinos es metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo por día, por 3 a 5 días. El ECMO, que aunque muy pocas instituciones en nuestro medio cuentan con la terapia, se puede utilizar y se ha utilizado en niños, y esto es lo que proponen también los chinos. Una PAFI menos de 50, un índice de oxigenación más de 40 por más de 6 horas, una acidemia respiratoria grave con un pH menor de 7,15, una presión media de la vía aérea elevada durante la ventilación mecánica, un escape aéreo grave difícil de manejar y complicaciones graves durante la ventilación, que la función circulatoria no mejore a través de tratamiento convencional refractario a medicamentos vasoactivos, y se contraindica su uso o debe ser cauteloso en caso de que el paciente tenga una ventilación mecánica por más de 2 semanas. Y también hacen la anotación que la institución que brinde ECMO para este paciente tiene que ser una institución que haya tenido un volumen suficiente de pacientes y tenga la experticia tanto en el personal médico como de enfermería para manejar esta terapia en los pacientes. Otras medidas de soporte, pues suena obvio, pero es muy importante no desatender y no olvidar las comorbilidades. Si el paciente toma otros medicamentos que se pueden suspender mientras está hospitalizado, realizarlos, si son vitales, pues hacer la respectiva conciliación. Importante tratar no nebulizar. Si el paciente está broncoobstruido y necesita un broncodilatador, utilizar inhalador de dosis medidas. Procurar un destete temprano del ventilador con distintas estrategias que realiza la unidad de cuidado intensivo. Titular la sedación. Vigilar siempre las infecciones asociadas a catéter. Movilizar al paciente cada 2 horas. La profilaxis con heparina de bajo peso molecular que se hace en los adolescentes. Procurar el inicio de una administración enteral temprana, siempre acompañados de una profesional de nutrición, ojalá las primeras 24 a 48 horas de ingreso. El uso de anti-H2 o IVP en pacientes con factores de riesgo para sangrado y la rehabilitación física temprana. ¿A quién vamos a dar alta? Al niño que esté febril por más de 3 días, que haya mejoría de síntomas respiratorios, y esto se ha mencionado, pero no es estrictamente necesario para el alta 2 muestras consecutivas negativas para COVID-19. Si es necesario mantener el aislamiento en casa, sí, y se hace por 28 días por contacto y gotas, pero puede ser en la casa. Respecto a las complicaciones, aunque no son muy abundantes en niños, vamos a mencionar algunas de los reportes. Sobre todo se ven en adultos. Han hablado de un paciente de 3 meses que tuvo un síndrome de dificultad respiratoria agudo y choque séptico, que es lo que más se ve. Hasta el 20 de febrero de 2020, solo una de las 2.114 muertes, entre 55.924 casos confirmados de COVID-19 en China, ocurrieron en pacientes menores de 20 años. Y el papel de las comorbilidades todavía está en duda. Estos reportes de casos son pacientes pediátricos que tuvieron encefalitis asociada a infección por coronavirus, pero otros tipos de coronavirus. Hasta el momento no hay reportes de encefalitis en pediatría por coronavirus, pero sí en adultos, por lo tanto es una complicación que se debe vigilar. La mortalidad en adultos para marzo de 2020, la tasa de letalidad estaba estimada entre 0,9 a 3%, menor que SARS-CoV y MERS, y en niños pues hay varias muertes reportadas hasta la fecha de la realización de esta presentación. Un niño de 14 años en Wuhan, que no especifican qué comorbilidad tenía, un niño de 13 años en Panamá y un paciente de 10 meses en China. El pronóstico, entonces, como vemos en las series de casos reportados, la mayoría de los niños se recuperan en 1 a 2 semanas, y actualmente está en estudio lo que se mencionó, secuelas pulmonares en pacientes pediátricos. Vamos a mencionar entonces algo sobre los neonatos. Hasta ahora, hasta el momento de esta presentación, no se había reportado ninguna fatalidad neonatal. Las manifestaciones y el curso son, al igual que en el resto de la edad pediátrica, mucho más leves, mucho más difíciles de reconocer. Y el caso más joven reportado es un paciente de 30 horas de nacido. La transmisión, por ahora, hasta el momento es horizontal, madres, familiares y cuidadores, ya que no se ha logrado el estudio anatomopatológico de las placentas.
Como factores de riesgo para la transmisión a los neonatos son el uso de los nebulizadores, por eso están contraindicados en esta época de pandemia, madres infectadas, la prematuridad, las malformaciones congénitas como dilataciones de la vía urinaria y enfermedades cardíacas congénitas. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y vagas, por eso el diagnóstico diferencial es muy importante. Recordemos que el síndrome de dificultad respiratorio en el neonato puede abarcar muchas otras patologías. La mayoría de los casos son asintomáticos. Fiebre aislada puede ocurrir, pero no siempre ocurre. Puede haber rinorrea, tos, dificultad respiratoria. En estos pacientes sí hay mayor frecuencia de síntomas gastrointestinales. Y hay un reporte de caso de un paciente con anomalías de la coagulación. En estos pacientes, un caso sospechoso es un hijo de madre confirmada con la infección 14 días antes o 28 días después del parto, un neonato con historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado. Un caso probable es un caso sospechoso sintomático con PCR no concluyente o prueba rápida positiva, y confirmado es aquel que cumple criterio de laboratorio con PCR RT positiva en muestra respiratoria. 2 muestras, intervalo de 48 horas. Esto es muy importante que lo tengamos claro, y es qué hacemos con el recién nacido en estos 3 escenarios. Un recién nacido y una madre asintomática y un recién nacido asintomática, se establece el contacto piel a piel, se dan las indicaciones, se da alta mínimo a las 24 horas posparto, las indicaciones sobre aislamiento social, que es lo que estamos haciendo en este momento, la etiqueta de la tos, el lavado de manos y la lactancia materna. Cuando la madre es sintomática y el recién nacido es asintomático, entonces lo que se hace depende si hay o no un cuidador sano. Si hay un cuidador sano, entonces se aísla al recién nacido de la madre mínimo por 72 horas cuando haya un cuidador sano. Si no hay un cuidador sano, entonces el bebé permanece con la madre y se continúa la alimentación materna con extracción previa limpieza del pezón y la areola. Cuando la madre es sintomática y el recién nacido o el recién nacido es sintomático, la madre, perdón, es sintomática o asintomática, el recién nacido sintomático siempre se debe hospitalizar, independiente de qué síntomas esté generando en el recién nacido, siempre debe hospitalizarles. Y estos pacientes, los que se dan alta a la casa mínimo a las 72 horas, deben ser evaluadas por pediatra o por el médico que esté encargado de estos pacientes. La lactancia materna, hasta ahora lo que se ha dicho es que se debe continuar en lo posible. Si la madre es positiva, se hace extracción manual, se hace previa higiene de pezón y la areola. Si esto no es posible, entonces tratar de alimentar al bebé, pero siempre con las medidas de protección, como el uso de tapabocas, que puede ser un tapabocas normal para la madre, el lavado de manos y la etiqueta de la tos. Esto era todo lo que les teníamos sobre pediatría. Muchísimas gracias.